Mi marido y mi familia me abandonaron porque no podía darles nietos. 3 años después, se quedaron en shock cuando me vieron con una niña. Yo, una mujer de 30 años, me encontré con mis padres y con mi exmarido, Scott, de 33 años. No estoy segura de cómo me siento con la experiencia. Como antecedente, mi exmarido y yo no nos hemos hablado en unos 3 años, al igual que mis padres. Hace 3 años, nos divorciamos y no hemos hablado desde entonces. Como básicamente devastaron mi vida y mi salud mental cuando todavía estaba con ellos, en realidad he hecho todo lo posible para evitar volver a verlos. Creía que ni siquiera era digna de estar aquí. Traté de comenzar una nueva vida para mí en los suburbios después de mi divorcio, apartada de todos y de todo lo relacionado con mi pasado. Fue algo inesperado encontrarlos recientemente, y es posible que no haya tomado las mejores decisiones cuando les dije ciertas cosas. Tener un hijo siempre había sido el sueño de mis padres. Aunque no me trataron mal cuando era niño, era obvio que se habrían comportado de forma diferente conmigo si hubiera sido un chico. Mi madre incluso lo mencionó varias veces y yo me esforcé al máximo por ser el hijo que nunca tuvieron, pero no tuve éxito. Hice un esfuerzo por mantenerme en contacto con mis padres incluso después de dejar la universidad y mudarme solo. Seguían siendo mi familia, pasara lo que pasara. No tenía tías ni tíos que me apoyaran y no era muy cercano a mis abuelos, así que eran la única familia que tenía. Así que acepté el hecho de que eran mi única familia, incluso si me rechazaban. Persistí en intentar mantener el contacto, a pesar de su aparente falta de interés. Luego comencé a salir con Scott cuando tenía unos 23 años. Conectamos de inmediato cuando nos conocimos en un concierto. Mis padres comenzaron a hacer más esfuerzos por ponerse en contacto conmigo cuando se lo presenté después de que llevábamos 6 meses saliendo. Estaban genuinamente interesados en mi vida, me contactaban con más frecuencia y me preguntaban sobre mi relación. Yo estaba consciente de este cambio, pero no le di mucha importancia porque era algo positivo. Mis padres se involucraron cada vez más en nuestras vidas a medida que salía con Scott y, con el tiempo, parecía que todos éramos parte de una sola familia feliz. No lo cuestioné, aunque debería haberlo hecho, ya que estaba realmente complacida porque eso era todo lo que siempre había querido. Salimos durante más de 2 años antes de comprometernos y luego casarnos 3 años después. Durante un tiempo después de nuestra boda, todo parecía genial y yo estaba encantada con mi nueva vida. Pero mis padres comenzaron a insinuar que quería tener un nieto 6 meses después de la boda. A la edad de 26 años, no estaba preparada. Por sugerencia suya, hablé con Scott a pesar de que quería posponer la crianza de una familia durante unos años más. Él acogió con agrado la perspectiva de ser padres. Decidimos comenzar a intentar tener un hijo poco después de nuestra boda debido a su entusiasmo. Incluso después de unos meses, todavía no teníamos éxito a pesar de nuestros prolongados esfuerzos. Decidimos hacernos la prueba cuando empezamos a notar que algo no iba bien. Lamentablemente, se descubrió que yo era infértil. Ambos estábamos sorprendidos, pero mis padres estaban mucho más insatisfechos que nosotros y no hicieron ningún esfuerzo por disimularlo. En lugar de brindarnos consuelo el día que se lo dijimos a nuestros padres, mi padre se fue. Scott y yo hablamos de probar otros métodos, como la FIV, pero eso sería increíblemente costoso y el éxito en el primer intento ni siquiera estaba asegurado, así que decidimos dejar de intentarlo por un tiempo. Como resultado, tuvimos que posponer nuestras ambiciones de tener hijos hasta que pudiéramos ganar más dinero y pagar más ciclos de FIV. A pesar de nuestra ligera agitación, estábamos contentos con la elección. Sin embargo, mis padres estaban realmente insatisfechos. Traté de explicarles que no era mi culpa, pero no me escucharon, así que dejaron de venir a verme y de hablar conmigo. Estaba tan molesta con sus acciones después de unas semanas que me comuniqué con ellos y les grité. Les informé que no podía darles un nieto inmediatamente, por eso me habían estado maltratando. Cuando realmente pude tener un hijo, me pregunté si podrían ser abuelos decentes. Les recordé que, como no era un hombre, siempre me habían tratado mal. Fui testigo de su trato desigual hacia mi cónyuge. Hice un esfuerzo por ignorar todo eso y mantener nuestra conexión por un tiempo, pero perdí el interés en hacerlo. Les rogué que nunca más se acercaran a mí. Siempre había deseado su aprobación, por lo que me resultó difícil decirlo, pero ahora sabía que era casi imposible. En lugar de ofrecer una disculpa, reforzaron su posición.
Como no querían tener nada que ver conmigo y yo era una mujer inútil porque no podía tener hijos, no les importó que rompiera el contacto. Al menos entendí cuál era mi posición con ellos, aunque escucharlos decirlo me dolió. Dejé de comunicarme con mis padres después de eso. Conversación telefónica. Habíamos terminado. Al principio, Scott se mostró muy comprensivo cuando le conté sobre la llamada, pero después de unos días, vi que incluso su conducta hacia mí estaba cambiando. Como yo tenía problemas de salud mental y no quería reconocer ante mí misma que mi esposo me dejaría, hice un esfuerzo por ignorarlo. Así que actué como si nada estuviera pasando y que todo estuviera bien. Sin embargo, él cambió drásticamente en cuestión de meses y ya no mostró ningún afecto por mí. Hice todo lo posible por mantener nuestra conexión intacta, pero fue ineficaz. Trajo los papeles del divorcio a casa 3 meses después. Afirmó que había terminado. Aunque no me sorprendió, hice un esfuerzo por razonar con él. Siempre podríamos intentar tener un bebé más adelante, le recordé. Sin embargo, dijo que anteriormente había deseado dejar muchas cosas. No estaba dispuesto a hablar de eso. Deseaba que terminara lo antes posible. Tardaron casi 7 meses en completar el divorcio. Los meses más difíciles de mi vida fueron esos. Estaba en una situación muy oscura y completamente sola. Para empeorar las cosas, me enteré por algunos miembros de mi familia que Scott estaba viviendo con mis padres unas semanas después de que me informó que quería el divorcio y se mudó. Decidí hablarlo con mis suegros, ya que sabía que no podía contar con su apoyo. Me revelaron que mis padres habían estado en comunicación con Scott durante meses, lo cual fue una conversación incómoda. De alguna manera, habían estado tratando de lograr que me dejara. Scott había tomado la decisión de irse por esa razón, a pesar de la desaprobación de mis suegros. Después de discutir con ellos, dejó de hablarles. Mis suegros me informaron que Scott había insinuado que mis padres habían dicho que él merecía más, pero no estoy segura exactamente de lo que le dijeron. No estoy segura de que le dijeron específicamente, pero supongo que estaban ansiosos por tener un hijo, sin importar lo que pasara. No podían esperar un nieto de mí porque ya no me comunicaba con ellos. Convencieron a Scott de que me dejara tomándolo bajo su protección. Mi divorcio me dejó en ruinas. Pude recuperarme, aunque me llevó meses. Desde entonces no he mirado atrás. Hice todo lo posible por dejar atrás el pasado y seguir adelante. Cambié mi apariencia, conseguí un nuevo trabajo, dejé mi casa y me mudé a los suburbios, y prohibí a Scott y a mis padres usar las redes sociales. También les informé a todos mis antiguos conocidos y familiares que no quería saber nada de ellos ni hablar de mi vida con ellos. Todo el mundo lo agradeció. He estado en tratamiento y he tenido una vida plena durante los últimos 3 años. La falta de un bebé era lo único que me perturbaba. Seguía deseando tener un hijo a pesar de que ya no estaba casada ni tenía padres. Estaba preparada para ser madre. Con la ayuda de un donante anónimo, comencé los procedimientos de FIV el año pasado y quedé embarazada. Mi niña nació hace 4 meses. Desde que nació, la vida ha sido increíble y estoy muy contenta. Me encontré con mis padres y Scott hace 4 días mientras paseaba por la calle con mi bebé. Español verlos en mi calle me dejó atónita. Al principio pensé que venían a verme, pero cuando me vieron, me enteré de que salían de una residencia a unas cuadras de distancia. Me quedé helada. Debería haber regresado a mi casa, pero no pude motivarme para hacerlo. Se acercaron a mí, me saludaron y me preguntaron por el niño de inmediato. Estaban al tanto de mi infertilidad. Fui sincera con ellos. Me dirigí a casa después de procesar lo que había sucedido. Sin embargo, Scott me detuvo. Dijo que había estado pensando mucho en mí últimamente y que estaba emocionado de verme. Al parecer, habían venido a ver a su tía, que acababa de mudarse a la zona. Creía que encontrarse conmigo era una señal de que debía intentar arreglar nuestra relación y hacer las paces. Mis padres también estaban presentes y, como era evidente que se habían perdido mucho, exigieron que los trajera para que pudiéramos ponernos al día. El hecho de que incluso propusieran esto me horrorizó. Después de todo, ¿realmente creían que los recibiría con los brazos abiertos? He estado intentando superar mis sentimientos en terapia durante los últimos 3 años, y me llevó todo ese tiempo seguir adelante. Perdí un poco los estribos.
Les informé que un grupo de animales salvajes sería una mejor compañía y que me gustaría que se quedaran en mi casa. Les dije que dejaran de actuar como si estuvieran realmente interesados en mí o en mi vida. Solo querían hablar conmigo porque había dado a luz recientemente. Debido a que finalmente estaban esperando un nieto, mis padres querían hablar conmigo. Como no pudo encontrar a nadie más, Scott quería hablar conmigo. Razonó que, dado que una vez había estado embarazada, quedar embarazada nuevamente no sería un problema y él podría regresar a mi vida. Era repugnante que no me vieran como una persona genuina con sentimientos, sino más bien como una fábrica de bebés. Todos ellos me habían abandonado cuando más necesitaba su apoyo emocional. Mis padres me... El anuncio me dejó muy claro cuando era niña que ellos hubieran preferido tener un hijo, así que lo esperaba. Creían que el valor de una mujer se determinaba por su capacidad de ser madre. Scott, sin embargo, fue la verdadera sorpresa. Por alguna razón perversa, siguió las instrucciones de mis padres y me abandonó cuando estaba en mi peor momento. Había pasado tantos años conmigo, incluso consolándome. Me limité a reiterar lo que me habían dicho, ya que no había olvidado nada. Tal vez deberían dejarme en paz, ya que Scott se merecía algo mejor y yo era inútil como mujer. Para ser honesta, siempre he sido reservada y callada. Sin embargo, les grité a todo pulmón cuando me encontraron en la calle ese día. Toda mi rabia de los 3 años anteriores salió a la vez. Fue desagradable. Después de terminar de gritar, volví corriendo a mi casa y cerré la puerta con todas mis fuerzas. Después de eso, me sentí bastante mal, así que decidí pasar unos días en casa con mi bebé en lugar de ir a trabajar. Desde entonces, mi conversación con Scott y mis padres ha estado reproduciéndose repetidamente en mi mente. Hasta que recibí una llamada de un número desconocido anoche, no sabía qué hacer al respecto. Aunque normalmente no atiendo llamadas de números desconocidos, tomé la decisión de hacerlo ayer. Scott era el indicado. Escuché a mis padres hablando detrás de él. Probablemente ni siquiera estaban intentando permanecer en silencio. Querían que me diera cuenta de su presencia. Hice un esfuerzo por ignorarlos. Para evitar tener que tomar acciones legales, lo cual no quería hacer, le informé que quería que dejara de llamar. Le informé que mis padres no eran diferentes. No tenía ningún deseo de interactuar con ninguno de ellos. La única razón por la que atendí la llamada fue para hacerle saber que había terminado. Me quedo con la decisión que tomé hace 3 años. Sin embargo, Scott me pidió que lo escuchara. No pude terminar la llamada. Por eso lo dejé hablar. Reconoció que había cometido un error, pero lo atribuyó a su decepción. Él había estado deseando tener un hijo, formar una familia y todo eso, al igual que mis padres. Les resultó difícil aceptar que yo era infértil y que ni siquiera estaba preparada para hacerme una FIV hasta que tuviéramos suficiente dinero. No lo habían gestionado de forma eficaz. Sin embargo, me instaron a que les diera otra oportunidad para demostrar que se merecían mi vida. Le informé de que ninguna de las tonterías que me estaban vendiendo era creíble. Si no me hubieran visto con un bebé, no les habría importado. Estaba harta de que actuaran como si no fuera así. Justo cuando estaba a punto de terminar la llamada, mis padres me interrumpieron. Dijeron que me interrumpían precisamente por ese tipo de comportamiento. Cuando descubrí que era infértil, aparentemente pensaron que había sido egocéntrica y que solo me había preocupado por mí misma. Ellos creían que en lugar de dejar espacio a todos, yo me impuse y persistí en suplicarles que me consolaran y me escucharan. También estaban teniendo problemas para aceptar la noticia, pero al final, me rechazaron. Terminé sola por eso. Después de eso, no participé en el discurso. Simplemente colgué. Estaban tratando de controlarme, y soy plenamente consciente de ello, pero no puedo evitar cuestionarme ahora. Necesito tranquilidad para mi propia salud mental. Editar. Muchas personas querían saber por qué, si mis padres querían tan desesperadamente un hijo, no intentaron tener otro hijo después de que yo naciera. Debido a problemas después de su primer embarazo, los médicos de mi madre recomendaron que esperara unos años antes de intentar concebir de nuevo. Sin embargo, ella tenía unos 30 y tantos años, incluso conmigo. Habría tenido que esperar hasta finales de los 30 si hubiera esperado unos años más, lo que habría aumentado la posibilidad de quedar embarazada. Mi madre luchó por tenerme,
al igual que yo intenté concebir y finalmente descubrí que era infértil. La diferencia es que su suegra fue la que la trató con dureza mientras ella tenía dificultades. Mi propia madre fue la que no pudo reconocerme esta vez. De todos modos, solo pudieron tenerme, su hija, porque no pudieron tener más hijos. Por lo que observé, Scott y sus padres parecían llevarse bien, pero no estoy muy segura de cómo era su relación. Como no he estado en contacto con sus padres y no he hablado con Scott al respecto, no estoy segura de si se han reconciliado después de su última discusión. Scott, sin embargo, es el único niño. No tenía hermanos. Y podía ver que sus padres lo amaban genuinamente cada vez que iba a verlos. Desde una edad temprana, recibió un buen trato. Por lo tanto, no sé por qué desarrolló un vínculo tan fuerte con mis padres. Mis padres comenzaron a tratar a Scott de esa manera porque, según tengo entendido, querían un hijo. Sin embargo, no sé qué le pasó durante los últimos 3 años. No le había prestado atención ni le había hecho preguntas, ya que solo estaba tratando de averiguarlo. Olvídense de todo eso. Sin embargo, ahora que ustedes lo han mencionado, me siento obligada a hablar con mis ex-suegros y averiguar la verdad, aunque sea por curiosidad. En cualquier caso, espero que esto responda a cualquier pregunta que puedan tener. Actualización 1. Tomé la decisión de hablar con mis ex-suegros para averiguar por qué Scott había estado actuando de esa manera. Para ser honesta, no pude encontrar una razón por la que él tendría que ir a ver a su tía con mis padres. Fue simplemente extraño. Ya sabía que yo no tenía la culpa. Son personas horribles y sabía que solo estaban tratando de controlarme, por eso me habían dejado cuando los necesitaba. Lo envié aquí porque necesitaba tranquilidad y no quería molestar a mis amigos con esto porque es demasiado personal. Quiero expresar mi gratitud a todos los que me dieron consuelo y me informaron que yo no era el villano en esta situación. Como no había hablado con ellos desde el divorcio, me pareció extraño ponerme en contacto con ellos después de 3 años de no hablar. Afortunadamente, sin embargo, se alegraron de saber de mí. Corté la charla ligera y les pregunté si habían estado en contacto con Scott y por qué era tan cercano a mis padres. Me informaron que habían hecho las paces con Scott y que ahora estaban en comunicación con él, algunos meses después de su altercado final. Sin embargo, él también había mantenido la comunicación con mis padres. Dijeron que no estaba tratando de reemplazar a sus padres por los míos porque lo adoraban cuando era niño. Sin embargo, parece que mis padres han sido astutos. Hicieron un esfuerzo para convencer a Scott de su forma de pensar desde el principio de nuestra relación. Scott solía decirle a sus padres que incluso cuando yo estaba ocupada, mis padres todavía lo invitaban a cenar mientras estábamos saliendo. Pasaba tiempo separado de ellos. Sentía que había complacido a mis padres simplemente siendo él mismo, por lo tanto, pensó que esto era algo de lo que alardear. Y eso era algo cierto porque les impresionaba el hecho de que él fuera un hombre. Había empezado a verlos como figuras paternas, a pesar de que tenía sus propios padres a quienes también respetaba, porque habían pasado mucho tiempo juntos sin que yo lo supiera. Era difícil. Además, mis padres con frecuencia le daban cheques y lo colmaban de regalos costosos. Cuando estábamos juntos, Scott había ofrecido utilizar esa suma de dinero para la FIV. No teníamos tanto dinero en ese entonces, así que supuse que estaba mintiendo. No quería decirme que había recibido mucho dinero de mis padres porque tendría que confesar su conexión con ellos, y yo nunca quise que hiciera nada sórdido por dinero. Incluso después de eso, rechacé la FIV porque quería ahorrar dinero y no creía que él lo tuviera. Mis padres explotaron eso para obligarlo a oponerse a mí alegando que se merecía a alguien mejor que creyera en él. Finalmente lo adoctrinaron, y así fue como finalmente me dejó. Además de expresar su arrepentimiento, mis ex-suegros aclararon que, aunque desaprobaban la relación de Scott con mis padres, no podían terminarla porque era su único hijo. No los hago responsables. No tienen nada que pagarme. Al decir la verdad, solo estaban siendo considerados. En cualquier caso, no tengo motivos para interactuar con ellos si se ponen en contacto ahora que soy consciente de la realidad. Todos ellos son personas horribles que no merecen mi atención. Actualización 2. Después de estar de baja durante unas 2 semanas, tomé la decisión de volver a trabajar. Afortunadamente, la política de mi empresa es bastante flexible y me quedan muchos días de baja por maternidad porque no me tomé los 6 meses completos de licencia de una sola vez.
Mi hija y su niñera estaban solos en casa y tengo plena fe en ella. La conozco personalmente y tiene muchas recomendaciones. Es una mujer maravillosa. Luego me llamó a mitad de la jornada laboral. Ella me informó que no estaba segura de si era seguro que mi hija permaneciera en mi casa debido a mi exmarido, por lo que había tomado la decisión de llevársela a casa. Para garantizar su seguridad, le permití que se llevara a mi hija a casa y, tan pronto como llegué, me comuniqué con la policía. Ella ya me había informado por teléfono que Scott había estado gritando para que saliera durante unos minutos. Comenzó a intentar derribar la puerta a patadas cuando se dio cuenta de que no estaba allí. Mi hija se comunicó conmigo para que pudiera llamar a la policía porque estaba llorando y papá estaba maldiciendo en voz alta. Ella vivía a unos minutos de distancia, por lo que caminó por la cerca trasera hacia su casa después de salir por la puerta trasera. Al menos mi bebé estaba a salvo mientras yo lidiaba con la policía y mi exmarido. Para ser honesta, ella merece elogios ya que puso la seguridad y el bienestar de mi hija en primer lugar. Debería ser así. La policía ya había llegado cuando llegué a casa. Scott obviamente había estado bebiendo. Fue extraño porque era justo mediodía, que no es un buen momento para emborracharse. Realmente me había enfurecido y quería que se fuera, así que tomé la decisión de presentar la denuncia. Actualización 3. No he actualizado este sitio en algunas semanas. Además de cuidar a mi bebé, acabo de tomar la decisión de iniciar una nueva empresa. Aunque ha sido emocionante, esta es la situación entre Scott y mis padres. La orden de restricción contra Scott fue obtenida con éxito por mí. Afortunadamente, tenía una cinta de vigilancia del día en que se presentó en mi casa borracho y se puso furioso cuando se dio cuenta de que no estaba allí, así que no fue una gran batalla. Mis padres deben haber optado por dejarme solo después de presenciar lo que sucedió. Han estado evitando el contacto. Sin embargo, mis exsuegros me informaron que habían decidido dejar de comunicarse con Scott como resultado de lo que me ocurrió. A pesar de su fuerte deseo de tener hijos, ha estado luchando por encontrar a otras mujeres. No le gusta la idea de adoptar y no puede lograrlo sin una compañera. No tengo por qué perdonarlo, especialmente después de todo lo que me ha hecho, incluidos mis padres. Tal vez por eso se portó tan mal el otro día. Sin embargo, eso no implica que hayan dejado de hablar del asunto. Es lamentable que sus intentos de propagar información falsa sobre mí a los miembros de mi familia sigan fracasando. Están tratando de hacerse la víctima a pesar de que todos saben que me hicieron lo peor que pudieron. Tuvieron que aprender por las malas que así no es como funciona. En cualquier caso, me siento aliviada de que nunca podrán comunicarse con su nieto. No lo permitiré. Voy a disfrutar de una gran vida con mi hija, libre de interferencias externas. Y sin duda seré un padre mucho mejor que aquellos que me criaron. Gracias por mirar, cuéntanos lo que piensas en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las primeras notificaciones.